¿Ya estamos grabando? Estamos grabando. Bien, son y media, así que Bien, perfecto. perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Depende con la hora que lo miren. Como siempre decimos lo mismo. Sí, pero bueno, vamos a saludar estamos ahí. como buenas tardes. Bien. Hoy vamos a hablar de algo coyuntural que es importante para el mundo, además de para la sociedad norteamericana, que son las elecciones norteamericanas, valga la redundancia. Queremos hacer un análisis, ¿no?, de los votos y cómo salieron en realidad en porcentajes de electores en estas elecciones, tanto demócratas como republicanos, sino tratar de analizar un poquito más de fondo cuál es la cuestión que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Claro, es decir, más que hacer un análisis del proceso electoral, lo que queremos es determinar a ver qué es lo que ha pasado y por qué se han dado estos resultados y por qué resultados que por otra parte están muy discutidos y sobre todo esta novedad, ¿no? Este escándalo. Bueno, no deja de ser un escándalo para Occidente. Que por primera vez ocurra una elección en los Estados Unidos de Norteamérica que tenga un resultado incierto. Todavía recuerdo cuando algunos medios de prensa nacionales argentinos en las últimas elecciones decían y daban la comparación, decían qué vergüenza que 4 horas no sepamos quién es el ganador, cuando en Estados Unidos a la media hora ya se sabe. Bueno, parece ser que no están a la media hora, llevan varios días sin que sepamos quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos, sí, ¿no? Así que bueno, un poco el programa va a tratar de eso, va a tratar vamos a tratar de comentar y de analizar sobre este tema. Y nos habíamos comprometido a que el programa de hoy iba a ser con otra temática, pero bueno, lo vamos a hacer en la próxima oportunidad. Esto nos ha sorprendido y superado. Sí, sí, lo único que voy a decir que con relación a Bolivia, que era el otro tema que íbamos a hablar en este programa, el repudio contra el atentado que recibió Luis Arce, sí, con dinamita en donde estaban reunidos con su grupo, sí, de gobierno, con su grupo de futuro gobierno, asumía el 8, así que bueno, eso. Y sí, hablar de qué pasó en Estados Unidos, ¿no? Porque creo que se desnudó, podríamos decir de una vez por todas, para muchos que siempre hablaban de la democracia norteamericana, la realidad que tiene la democracia norteamericana. Están viviendo una forma eleccionaria que tiene un poquito, unos cuantos años, data de, ellos siguen votando de igual manera como si fuera el siglo XIX en muchos aspectos, sí, no han cambiado para nada en muchas cosas, y surgieron muchos problemas, y por eso decimos, o digo, que se desnudó los aspectos más negativos, si se quiere, de lo que tiene la forma democrática de este país, que por supuesto tienen que solucionar el pueblo norteamericano, ¿no? Claro, bueno, más allá de los análisis que podamos hacer, los pueblos son los que tienen que decidir cómo y de qué manera cambiar las cuestiones de su sociedad. Bueno, en el caso particular de la sociedad norteamericana, una sociedad que ha sido sistemáticamente, desde todos los medios de comunicación, el sistema educativo, despolitizada, y desindicalizada. Imaginemos que es una sociedad totalmente, donde la palabra sindicato, para que tengan una idea, en Estados Unidos es sinónimo de crimen. Es sinónimo de crimen organizado, no de derechos laborales como en otros países. Bueno, donde se ha demonizado prácticamente todo lo que tenga que ver con ese tipo de militancia política y social, ha hecho que esa población de alguna manera se aleje de la participación electoral, donde además no existe el voto obligatorio en Estados Unidos, aclarémoslo, en Estados Unidos vota el que quiere. Con lo cual se ha fomentado siempre la no participación popular. Y digamos que el sistema bipartidario, el sistema de republicanos y demócratas en Estados Unidos, ha venido funcionando a partir de pactos implícitos, pactos de caballeros, por decirlo de alguna manera, por poner un nombre, que creo que en esta oportunidad me da la impresión, ya lo vamos a analizar cuando llegue el momento, pero me parece que se rompió algo de ese pacto de caballeros, entre comillas, o de piratas, claro, y quien lo ha roto de alguna manera es justamente Donald Trump, y esto es lo que ha producido y ha generado que todas estas imperfecciones de un sistema
que nos han vendido como perfecto, Exacto. pero que indudablemente quienes lo han ido analizando a lo largo del tiempo se daban cuenta que de perfecto no tenía nada. Una de las situaciones es lo que acabamos de decir, ¿no? La falta de, la escasa participación popular en los procesos electorales es una de ellas. Bueno, nos lleva a una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Donde pareciera que algunos se sorprenden y dicen esto es una cosa jamás ocurrida, que yo, bueno, pero es algo que era, si se quiere, inevitable, ¿no? Porque Sí, el sistema hacía agua por todos lados, como vos decís, desde el siglo XIX, que es lo mismo, ¿no? sí, ha sucedido algo que ya nos había dado un panorama en elecciones anteriores con respecto a mostrarnos, y creo que lo primero que podemos hablar es que en Estados Unidos las elecciones no son directas, como muchos de los países nuestros. Exactamente, sí. Ahí la gente no vota directamente al presidente, Mm, mm, los que eligen al presidente es el colegio electoral, mm. entonces es indirecta esta elección. Ha sucedido en otras elecciones que el voto popular dio como ganador a un candidato y después los electores demostraron elegir a otro presidente. Claro, porque además hay estados que tienen más electores que otros Exacto. y no necesariamente por cuestiones poblacionales. Es decir, tienen más electores por convenios que han quedado de cuando se constituyó la Unión. De hace mucho. Claro, entonces hay estados que tienen más electores que otros y bueno, es un federalismo, ultrafederalismo, pero al mismo tiempo un federalismo extraño, ¿no? Porque no todos los estados tienen los mismos derechos, por decirlo de alguna manera. Exacto. Así que es increíble, pero bueno, pero yo siempre digo que Estados Unidos maneja con una gran ciencia, con un gran arte, la hipocresía. Porque Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde no ha habido golpes de Estado porque cuando no le gusta un presidente le meten un tiro en la cabeza. O sea, esa es la realidad. Es decir, no existe, no ha habido golpe de Estado, pero ha habido más presidentes asesinados que en otros países del mundo. O sea, tienen maneras de resolver las cosas muy raras. Te referís a Abraham Lincoln por lo menos Por ejemplo, y a Kennedy. y a Kennedy. A Kennedy, es decir, entonces uno dice, no, en Estados Unidos no hay golpes. No, no hay golpes, lógicamente, hay asesinato, que es peor todavía. O sea, si vos lo analizás, ¿no? Bueno, creo que en este caso ha ocurrido lo mismo. Es decir, siempre se habla de la democracia norteamericana, una democracia con una participación popular muy baja, donde además la suma total de los votos no implica que gane es decir, que quien tenga más votos gane, porque si los votos esos fueron en estados que tienen menos electores, finalmente cuando los electores votan, cada elector es un voto y ahí termina ganando otra persona. Así que, bueno, el análisis del sistema electoral norteamericano no es el tema de esto, No, de este no. programa, pero había que mencionar algunas cositas para que se termine Sí. de entender, porque si no, da la impresión de que uno cuestionase ¿no es cierto? La voluntad popular, cuando muchas veces el problema es que la voluntad popular, el sistema se encarga de que De no respetarlo. de que no se respete y que no se manifieste como corresponde. Sí, el otro punto para ya pasar a otro tema es vos mencionabas hace un ratito que no es obligatorio el voto y que la gente va a votar la que quiere. Sin embargo, va a votar la que quiere, pero en todas las elecciones esa persona tiene que inscribirse primero. Ah, por supuesto. Para votar. No está fácil, claro, exactamente. Y como no es menor, las elecciones en Norteamérica son en días laborales. Días de semana. Entonces, el día laboral, una persona que quiere votar, que esté anotada, tiene que pedir permiso en su trabajo para ir a votar. Y claro. en muchas oportunidades sucede o puede suceder que... o no le den permiso, o lo miren mal, o lo tomen mal. No nos olvidemos también que la estabilidad laboral en los Estados Unidos es muy relativa. Entonces, sí que cualquier patrón puede despedir a cualquiera en cualquier momento y sin ningún motivo. De manera que si yo te digo, mira, hoy no quiero que vayas a votar y vos ejercés tu derecho al voto, pero después olvídate de tu trabajo, por ejemplo. Y eso no está considerado ningún delito, ni... No. Perdón. O sea que hay muchas maneras, digamos, de arruinar la voluntad popular en el sistema norteamericano. En esta elección, para nombrar o para dar un número, fue... Vos decías que vota muy poco porcentaje de gente, pero en estas elecciones se vio un caudal de gente a votar enorme, muy grande, y más cantidad de votos que en las elecciones pasadas donde ganó Donald Trump. Exactamente. También mencionabas que Donald Trump rompió un poco, si se quiere, el esquema
histórico que se venía dando en Estados Unidos, que eran demócratas y republicanos, se prestaban un poquito cada tanto el gobierno. Exactamente. Pero que tiene que ver no con los presidentes, sino que también quería plantear en estas elecciones que los medios lo presentan como la elección entre Biden y Donald Trump. Y hay que decir que en realidad no es Biden contra Trump, sino yo diría dos aspectos. Fue Trump anti-Trump, la elección, y además fueron dos poderes reales, que son los que dominan la economía, la política y todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, que son el capital financiero internacional global y el capital productivo, que es el que un poco representa a Donald Trump. Esos poderes que respaldan a Biden son, por ejemplo, Soros, que para aquellos que no lo conozcan es uno de los especuladores más grandes que tiene el mundo, y el otro es, por ejemplo, la familia Rothschild, etcétera. Hay otras familias. Sí, ahí tenemos el poder alimentario por un lado y por otro lado el poder de los diamantes, ¿no? Eso, exacto. Entonces quiere decir que esta elección fue mucho más, para analizarlo, mucho más profundo, porque no fueron dos candidatos, sino dos poderes reales. Claro, que se enfrentaron. Que se enfrentaron y que dio a las claras y mostró de forma desnuda lo que es la democracia norteamericana. Veremos qué sucede, lo discutíamos fuera del aire, qué sucede en estos días y qué va a pasar con las denuncias que viene haciendo el grupo de abogados que representa a Donald Trump con el tema de las denuncias de fraude. Quisiera agarrarme unas palabras que dijo Evo Morales. Sí, yo quería que lo citaras justo en este momento. El expresidente de Bolivia, que derrocaron por un supuesto fraude en Bolivia. Y Evo Morales dijo muy claro, y creo que me pareció hasta simpático lo que, no le aconsejó, pero le dijo que Donald Trump lo que tenía que hacer es hablar con Luis Almagro, de la Organización de Estados Americanos, que es el que se encarga, el presidente de la OEA. Claro, que es el que se encarga de decir cuándo hubo fraude y manejar el tema y crear golpes de Estado a partir de eso. Claro, ya que intervino en Bolivia para supuestamente solucionar el problema del fraude en Bolivia, ¿por qué no interviene ahora para terminar con el supuesto fraude en Estados Unidos cuando queda claro que Estados Unidos forma parte de la OEA, ¿no? Así que ahí tenemos a la Organización de Estados Americanos demostrando una vez más que es hay cosas que no se tocan. Un cartón y que claro, que hay cosas que no se tocan y que solamente sirve cuando tiene que moverse para beneficiar a Estados Unidos. Después, incluso cuando tiene que trabajar en alguna cuestión interna de los Estados Unidos, ahí la OEA no existe, ¿no? Sí, para recomendar para aquellos que quieran profundizar más con el tema de estos dos poderes. Los norteamericanos eligen más rápido presidentes en Latinoamérica que propios, eso está claro. Sí, están demorando un poquito más. Están demorando más, claro, los de acá los eligen mucho más rápido. Sí, les quería recomendar para profundizar un poco el tema de los poderes. Mencionábamos a George Soros, a la familia Rothschild. Buscar en YouTube o en internet a un especialista que es Daniel Stulin, que fue el que trajo al mundo, si se quiere, literario, porque lo sacó en libros, el Club Bilderberg, que nació allá por el año 51, 1951, que representa los poderes que en realidad gobiernan al mundo. Aquellos que quieran profundizar, les digo, Daniel Stulin, lo buscan, van a encontrar en los libros a la venta o en PDF, andan de todo, lo van a poder encontrar, lo van a poder leer. Y esos dos poderes son los que realmente se enfrentaron, que tienen que ver con la dominación del mundo, no tanto con la política norteamericana, pero tienen que ver con el dominio global del mundo. Estos son los que representan y respaldan a Biden. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la elección de Biden, un hombre de 78 años, que por supuesto no tiene que ver que tenga 78 años, pero ya se está mencionando, incluso dentro del grupo de los demócratas, que la idea era, de este grupo, llevar a Joe Biden como presidente y que en la medida que él asuma, que todavía no lo sabemos, puedan suplantarlo y utilizar la enmienda 25, creo que se llama, que es sobre la incapacidad de gobernar. Sí. Porque saben que él tiene problemas, lo demostró en un video, mostraron por internet, no me quiero agarrar de ese video, pero sí de lo que dicen de los entendidos del grupo de los demócratas que están manejándolo para que ya quede la vicepresidenta a partir de usar este artículo, y que entraría por la puerta grande, detrás de la vicepresidenta, una expresidenta norteamericana, que es la señora Clinton. Sí, nunca fue presidenta. Hillary Clinton,
que es una persona que representa totalmente estos grupos de poder globalizantes y que es la que en realidad estaría... Sí, que fue la contendiente de Trump en de las Trump, elecciones anteriores. que perdió con Trump en la elección Claro, anterior. claro. El punto principal es, ¿esos poderes son reales? Porque la gente por ahí está escuchando y dice, no, esto tiene pinta o tinte de conspiranoico. ¿Y estos poderes existen realmente o son cuestiones de gente que le parece que existen? ¿O que creen que hay conspiración por todos lados con estos grupos? Esa sería la pregunta a Claro, plantear. claro. Y yo creo que a veces uno lo ve como... No, no es que se trate de una conspiración así, en el sentido De película. literal, claro, de una conspiración, pero indudablemente que hay grupos de poder con intereses enormes en el mundo jugando cada uno para llevando agua a su molino, y eso es una realidad indiscutible que todo el mundo conoce. Sabemos que de las transnacionalidad y la globalización de la economía y de las finanzas sobre todo, y sabemos que detrás de todos, que hay una concentración de la riqueza cada vez mayor, en manos cada vez de menos gente, y bueno, ese poder concentrado tiene nombre y apellido, que no lo conozcamos no quiere decir que no exista. O sea que la teoría de la conspiración es bastante clara. Con respecto a la edad de Biden, es para tomarlo en cuenta, porque no es común que en Estados Unidos se elija un presidente de tanta edad, y en una coyuntura tan difícil. Él asume, sí, sin que se haya terminado todavía una pandemia, ¿no es cierto? Una pandemia, una crisis internacional económica terrible que afecta a todo el mundo, o sea que es un momento duro. Y por otro lado, vos recién creo cometiste una especie de lapsus lingüe cuando A dijiste ver. expresidenta y te referiste a Hillary Sí, Clinton, que en realidad fue ex primera dama, exactamente. porque el presidente era su marido, pero ahí tenés un ejemplo claro de que ella ha estado siempre detrás del poder. Pero en este caso, por ejemplo, con Bill Clinton, la que era una política de raza y una militante Era ella. fogueada era ella. Él fue en un momento porque ella sabía muy bien que en ese momento histórico de Estados Unidos su condición de mujer le complicaba mucho las posibilidades de alcanzar la primera magistratura. Entonces lo mandó al frente al marido que demostró claramente que salvo para tratar con las becarias no tenía ninguna otra condición. O sea, que en todo el gobierno de Bill Clinton la que gobernó fue Hillary Clinton. Ahí sí que había doble comando. Es más, no había doble comando porque Bill Clinton estaba entretenido con la becaria y esas cosas que eran para él más importantes. Entonces, de Estados Unidos ya vemos cómo tiene esas cositas que si cuando ellos te las muestran como que ocurren en las repúblicas bananeras, pero que en Estados Unidos ocurren y mucho más seguido y mucho más importante de lo que parece, ¿no? Sí, la otra cuestión es cómo afecta a nivel psicológico a la sociedad norteamericana y si va a suceder o no lo que vienen planteando ya hace tiempo antes de las elecciones, si se va a crear la posibilidad o no de una guerra civil en Estados Unidos. Se están hablando de los 70 millones de fanáticos que votaron, así lo nombran, Sí, los medios norteamericanos, sí, fanáticos que votaron a Donald Trump, que lo votaron, salieron a votar en porcentaje más cantidad de personas que en las elecciones anteriores cuando exacto. ganó Donald Trump, y Donald Trump aumentó increíblemente cantidad enorme de votos a 70 y pico de millones de votos, 70 Sí, millones, y el temor que subsiste, creo, en la psicología, no sé si lo plantean a través de los medios, la psicología norteamericana es si es real o no la posibilidad de esa guerra civil entre dos grupos, porque hablan de grieta en estados claro, en países como Argentina, por claro, ejemplo, pero claro. se vio también claramente Que acá también hay una grieta. una grieta enorme que ya estaba en realidad en la sociedad norteamericana, pero se vio a partir de estas elecciones más claramente Sí. entre Trump y anti-Trump. Mi opinión, Sí, mi opinión es que las asimetrías sociales existentes en los Estados Unidos son tan profundas, sí. tan pero tan profundas entre pobres y ricos, entre latinos y negros, negros y blancos. Y la cantidad de problemas sociales gravísimos que tiene Estados Unidos, creo que va a impedir que se profundice una grieta desde lo político-económico, es decir, de los trampistas y antitrampistas, porque creo que Sí. tienen muchas más fracciones entre ellos, muchas más diferencias entre ellos. ¿Me explico? Por Ah, ejemplo, vamos a suponer que vos sos fanático de Trump y yo soy fanático de Biden.
pero resulta que yo soy blanco y vos sos negro, por decirlo así. Ujú. Entonces ya tenemos otra diferencia que impide que nos juntemos, ¿entendés? Es decir, creo que el mapa está tan fragmentado y la cantidad de grietas que existen en la ciudad norteamericana son tantas que no van a permitir que se forme una grieta tan grande que pueda generar un enfrentamiento así realmente de corte de guerra civil. Me da la impresión que no, me da la impresión que hay otros problemas mucho más graves que enfrentan a la sociedad que este. Y por otro lado, creo que la sociedad norteamericana es una sociedad en general altamente despolitizada. Sí, O sea, que después de esto, bueno, que gobierne el que gane. Se van a desentender de la política porque les han lavado el cerebro durante siglos para que sí sea, ¿no? Para hacerles ver que hay para que piensen como lamentablemente también piensan muchos compatriotas también, ¿no? O sea, que la política es mala, que todos los políticos son iguales. O sea, son analfabetos políticos, digamos. La cantidad de analfabetos políticos que tiene Estados Unidos es enorme. Es enorme. Entonces, las posibilidades de una sociedad tan despolitizada y con tantos problemas sociales acuciantes y reales y cotidianos, se alineen en un enfrentamiento ideológico. No sé si me explico. sí, ¿No? Me da la impresión que no, pero es una opinión muy, muy personal. bien, yo voy a volcar mi opinión también. Creo que la gente que está mirando se lo merece, es porque para eso nació Radio Bemba. Yo creo que hay un peligro latente en ese enfrentamiento, en esa guerra civil, que tiene que ver con estos dos grupos de poder que quieren dominar no solamente Estados Unidos, sino el mundo, que son totalmente antagónicos. Y no sé si serán capaces de solucionar esta contradicción social, que me gusta llamarlo contradicción y no grieta, esta contradicción social en muchos aspectos. Y en este punto me quiero parar, porque ya viene la sociedad norteamericana de forma violenta y se ha visto en estos últimos meses, antes de las elecciones, y para rareza de algunos, esta violencia social, ya desde las defensas de los negros asesinados por la policía, esos grupos que se fueron formando, están respaldados, y esa violencia fue clara y se vio en todos los medios, Sí. en la sociedad civil, por el sector anti-Trump. O sea, en el sector, no quiero llamarlo demócrata, pero en el sector anti-Trump, no fueron los trumpistas los que llevaron la violencia a la sociedad norteamericana estos últimos meses. Ajá. Esa contradicción en la sociedad se puede llegar a acrecentar, por eso digo que es latente para mí realmente este conflicto social, esta guerra civil, se lo llaman algunos, no sé si va a llegar a tanto, pero creo que va a haber un enfrentamiento, y lo puede haber. Y el otro punto de que me puede indicar que puede haberlo es la cantidad de armamento que hay en Estados Unidos y que tienen los civiles. Claro. O sea, cualquier persona puede comprar un arma. Y la sociedad norteamericana es la más armada del mundo, y en ese aspecto late en esta opinión que tengo la posibilidad real de que suceda. No es mi deseo que suceda. No, pero a ver, está bien, a lo mejor coincidimos en lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que no coincidimos en la definición técnica de guerra civil. Porque una cosa son los enfrentamientos en una guerra civil, en una potencia de primer orden mundial como son los Estados Unidos. Yo entiendo que es como fue la guerra de secesión. Estoy hablando de ejército de un lado y ejército del otro, con fuerza aérea, marina, una guerra, con todas las letras. Lo que puede haber, seguramente iba a haber, es enfrentamientos violentos de todo tipo, porque una sociedad, como vos decís, que está armada hasta los dientes. Bueno, pero ellos para ejercer la violencia no necesitan diferencias políticas, ¿eh? Van a una escuela y te matan 50 personas. Un loquito se sube con un fusil a un tanque de agua y te mata 50 chicos. O sea, la sociedad norteamericana ya es violenta por naturaleza. Entonces, no me extrañaría que ante una situación como esta haya disturbios, desórdenes, muertos, heridos y todo tipo de despioles. Ahora, guerra civil, cuando decía guerra civil, yo me refería a ese tipo, claro, un gobierno con sede en Virginia y un gobierno con sede, ¿entendés? O sea, a una guerra civil, con ejército, con soldados. Bueno, eso es lo que yo digo que no va a ocurrir. Bien. Eso, en mi opinión, creo que no va a ocurrir. Porque no le veo que estén las condiciones dadas para que se genere, para que hacen falta más que disconformidad social para que eso se produzca. Hacen falta muchas otras cosas. Pero sí que va a haber grandes desórdenes, eso no me cabe ninguna duda. Que vamos a entrar en una etapa de violencia, no me cabe ninguna duda.
Porque de hecho ya entraron. Exactamente, Como por vos eso estás diciendo. por eso mencionaba estos meses anteriores como... Incluso los disturbios que hubo ahora, Exacto. con las elecciones, vos mirabas y parecía, no sabías si estabas mirando, qué país estabas mirando, ¿viste? La caballería, la policía montada, los garrotadas, uno de peores, importantísimo. O sea, va a haber seguramente, ¿sí? No me cabe ninguna duda. Son algunos de los puntos que queríamos traer con respecto a estas elecciones que se verán en estos días. ¿Qué sucede? Si Biden es ya Confirmado como como nuevo presidente presidente. norteamericano o siguen las supuestas denuncias judiciales. Quieren judicializar al buen estilo de nuestros países, judicializar la política Porque... desde el lado de Trump, de su grupo de abogados. Uh-huh. Haciendo denuncias de fraude, denuncias de desaparición. ¿Qué hubiera pasado? Digo, un punto aparte, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en nuestro país, no en Argentina, si hubieran desaparecido 300.000 votos? Claro, y estuviéramos 4 días sin saber quién es el presidente, qué estarían diciendo los medios, ¿no? Pero algo queda claro. Si bien el sistema ultrafederalista de los Estados Unidos hace que, salvo muy poquitas cosas, todo lo demás sea manejado incluso electoralmente por las constituciones de cada uno de los estados, está claro que en Estados Unidos el sistema ha fracasado, es decir, No queda duda. pero si hubo fraude, normalmente el fraude lo comete el que está en el poder. Está claro, es muy raro que el fraude lo haga quien está en el llano, quien está en la oposición, es casi inviable, ¿no? Estamos asistiendo ante, yo los únicos casos que conozco de presidentes que estando en el gobierno ocurre una elección y denuncian fraude, los únicos 2 casos que conozco son el señor Mauricio Macri y Donald Trump. O sea, parecen hasta cortados por la misma tijera. Le digo, no estaremos asistiendo, y esto de la judicialización de la política, también habla de la antipolítica, porque cuando vos permanentemente haces tu campaña y basás tus ideas justamente en la antipolítica, cuando llega un momento de crisis determinado, ¿qué haces? Si lo resuelvo políticamente, si viviste denostando a la política, entonces tenés que judicializarlo. Y terminamos con este tipo de entuertos. Sí, para ir cerrando, es Sí. un programa cortito, pero queríamos plantear la situación, por lo menos de nuestro punto de vista, en algunos aspectos, porque es muy largo el tema. Sí. Desde ya les recomiendo, por ejemplo, les decía hoy al principio, Daniel Stulin, para leer y encontrar cuáles son los reales poderes mundiales. Y ahora les voy a dar un ejemplo de que existen esos poderes reales. Cuando hubo una reunión, cuando estaba Barack Obama, el presidente, Sí. del Club Bilderberg, Barack Obama fue de invitado. Estas reuniones se hacen una vez por año, en un hotel, en distintos lugares, pero principalmente en Europa, en un hotel de Austria, creo, si mal no recuerdo. Y el señor ya iba a tener un furcio, el señor Barack Obama, presidente de Estados Unidos, de esta potencia, fue a este lugar como invitado. Ese es el poder real. Sí. Entonces, plantear eso, ¿no? Dejar planteado que... Fue de oyente. Fue de oyente. Fue de oyente. Que estas elecciones fueron dos poderes enormes enfrentados en esta decadente democracia norteamericana desde mi punto de vista, y creo que a partir de este momento se va a ver y se va a generar seguramente algunos cambios desde esos poderes mismos para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y pienso que sí. Así que bueno, nos estaremos despidiendo en esta mesa de café en tiempo de pandemia. Seguimos debiendo el café, porque es una mesa de café sin café, pero ya va a haber. Y cuando no nos olvidemos la cafetera y nos pasen este tipo de cosas. Bueno. Y nos estaremos viendo entonces la semana que viene. Y no nos comprometemos con los temas porque la gente es tan dinámica que lamentablemente la realidad nos termina arrollando. Bueno, gracias a todos por escuchar. Recuerden darle un like y suscribirse al canal para seguirnos viendo.